presentar la sustentación de nuestro trabajo de investigación, cuyo nombre es El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Panamá, una oportunidad para los agricultores pondeños de Quino. Con respecto a la descripción de la realidad problemática, tenemos primero el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Esta es una frase acuñada al italiano Antonio Raimondi, quien indica que el Perú presenta una variedad de riquezas, pero sin embargo no han sido aprovechadas a su 100%. Por ejemplo, se destaca el sector minero y el sector agricultura. En el caso de este segundo sector, se conoce que equivale al 6%, aporta el 6% del PBI en el Perú. En este sector, entre otros productos, se destacan los granos andinos, por ejemplo, la quinoa. Este producto ha destacado durante los últimos años y ha dejado en alto el nombre del Perú, debido a que, por ejemplo, en el 2013 el Sistema de Naciones Unidas declaró al 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. Asimismo, durante los últimos años, el Perú ha sido declarado como el mayor productor de quinoa a nivel mundial. De esta manera, también ha coincidido el hecho de que las preferencias del consumidor han cambiado hacia lo saludable. Por tanto, la demanda de la quinoa se ha elevado considerablemente. De esta manera, uno diría que los agricultores cuyo nivel socioeconómico, nivel de pobreza es alto, se presenta una gran oportunidad para ellos, para su crecimiento económico. Sin embargo, se presenta una contradicción, debido a que, por ejemplo, la región de Puno, el mayor productor de quinoa a nivel nacional, presenta grandes niveles de pobreza. Por ejemplo, el 40% de agricultores indígenas presentan entre pobreza alta y extrema pobreza, mientras que de ese porcentaje el 96% son agricultores de quinoa de Puno. De esta manera, se destaca el hecho de que en otros países están solicitando altas demandas de quinoa, por ejemplo Panamá, donde la demanda de quinoa está siendo insatisfecha. Por tanto, se ha establecido en el 2012 un tratado de libre comercio entre Perú y Panamá, un tratado bilateral que no ha sido aprovechado, según el ministro de Comercio Exterior, no ha sido aprovechado en su 100%. De esta manera, se destaca un problema con respecto a las ganancias que están presentando los agricultores pundeños, por ejemplo, y de esta forma no están pudiendo sustentar sus gastos adecuadamente. Es por ello que también se destaca una gran entrada a los nuevos mercados extranjeros, donde, por ejemplo, que en este caso de Panamá, se destaca un beneficio potencial para reducir niveles de pobreza gracias a las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio que tiene con Perú. Es por ello que se presenta el siguiente problema general. ¿Qué influencia ejercen las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio establecido entre Perú y Panamá sobre el nivel de pobreza de los agricultores de quinoa en el departamento de Puno? De las cuales se derivan tres problemas específicos. En primer lugar, ¿qué influencia ejercen las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio establecido entre Perú y Panamá sobre, primero, el nivel de los ingresos, segundo, el nivel de los gastos y tercero, sobre el entorno sociocultural de los agricultores de quinoa en el departamento de Puno? Sí, con respecto a la justificación de la investigación, se presentan tres niveles. Con respecto al nivel teórico, se va a presentar un nuevo enfoque, una nueva perspectiva con respecto a los beneficios de las exportaciones, porque si bien sabemos, las exportaciones traen muchos beneficios, sobre todo en respecto de teniendo un tratado de libre comercio, por ejemplo, tanto para el país como para sus ciudadanos, en realidad no se observa el mismo beneficio, por ejemplo, para los productores, en este caso de quinoa, sino para las grandes empresas quienes comercializan el producto. Entonces, de esta manera se va a poder observar tanto el nivel de pobreza por medio del nivel de ingresos y el nivel de gastos y el entorno socioeconómico de estos agricultores. Con respecto al nivel práctico, se va a presentar mayor información de qué sucedería si se impulsa dichos beneficios y aprovechando preferencias arancelarias, en este caso derivadas del TLC entre Perú y Panamá, que para el bienestar y aumentar la calidad de vida para los agricultores puneños. Y con respecto al nivel metodológico,
El proyecto aportará un nuevo método para medir el nivel de pobreza, en este caso de los agricultores de quinoa, basado, como ya había mencionado, en los ingresos y en los gastos. En el presente trabajo tenemos un marco referencial, los antecedentes. Dentro de los antecedentes encontramos tres. El primero es de Valenzuela en el año 2016, que buscó determinar la evolución de la producción y la comercialización al exterior e internacional de la producción de quinoa. Entonces, para esto se buscó tres países objetivos que fueron Perú, Bolivia y Ecuador, en el que también se buscó y se estudió la relación entre productores, exportadores y el Estado. Como conclusión del estudio se tuvo que los mayores beneficiarios de toda esta producción de quinoa en realidad solo son los exportadores y el Estado, mientras que los productores no perciben los beneficios económicos a nivel tan alto como los dos anteriores. En cuanto al segundo antecedente, tenemos a Escobar 2017, que buscaba medir el impacto entre los impactos positivos y negativos del TLC entre Perú y Estados Unidos con respecto a los niveles de ingresos y pobreza de los productores de zonas rurales. También se tuvo como muestra los hogares de zonas provenientes de zonas rurales y se tuvo como índices los gastos e ingresos de esta muestra. Como conclusión, es muy similar a la primera. El mayor beneficiario de toda la producción de quinoa, mejor dicho, de la producción en este sector, solo fue el sector privado, no los productores. Y como tercer estudio antecedente tenemos a los autores Muriel y Evia en el año 2011, el cual buscó analizar la producción de quinoa para mejorar los ingresos de personas provenientes de zonas rurales. ¿Cómo hizo esto? A través de una simulación de esta comercialización y producción. En este caso no solo fue producción, también fue llevado con la comercialización de la mano. Conclusión, hubo beneficios para los productores de quinoa porque podían percibir los ingresos por parte de la comercialización. Luego tenemos el marco teórico, que son tres conceptos clave para entender este trabajo. El primero es el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es un TLC? Un TLC es un acuerdo entre dos países que firman sobre la rotación de dos o más productos, en el cual se negocian medidas de protección, ya sean medidas sanitarias, derechos laborales, entre otros. Y solo se puede dar por parte del gobierno, del Estado. En este caso, en Perú, solo se puede dar por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Luego, el TLC de Perú y Panamá se firmó o se llevó a cabo el 1 de mayo del 2012. ¿Por qué? ¿Por qué se llevó a cabo este TLC? Fue precisamente porque se identificó un mercado clave para el Perú. Uno, Panamá era un proveedor muy importante para nuestro país, y dos, hubo un aumento de exportaciones hacia este lugar. Dos, este TLC nos provee de preferencias arancelarias hasta ciertos productos y de derechos de reexportación sin pago de aranceles. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo debe darse un registro de sanidad que se da en la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Es como que un requerimiento para que los productos puedan exportarse a Panamá. Luego, para eso también hay que tener en cuenta el mercado en Panamá, de quinoa en Panamá, y por qué se dio precisamente este TLC. En Panamá no hay cultivos ni producción de quinoa. Esto nos lleva a que la quinoa es un producto totalmente importado para el país. Y vemos una oportunidad, ¿por qué? Porque hay un sector de niños, de personas con regímenes alimentarios fuertes y personas de tercera edad que pueden consumir este producto. Entonces hay una demanda que debe ser satisfecha. Luego, tenemos el concepto de preferencias arancelarias, que es la eliminación o reducción de derechos arancelarios. Se trata más que todo de los beneficios económicos y tributarios hacia ciertos productos. En el caso de Panamá, los aranceles son prácticamente cero y hay calidad, se debe ver la calidad, o sea, las personas que exportan deben tener registros de calidad y permisos que den a cuenta de que son del país que tiene el TLC. Luego se otorgan libres aranceles. Luego tenemos el nivel de pobreza, que es un concepto bastante complicado y por eso que hay una disputa entre ciertos actores. El primero es Sen, que es el Premio Nobel de Economía
y es un economista muy reconocido que nos dice, aparte de que hay dos métodos para evaluar el nivel de pobreza. Uno es el método directo y dos es el método del ingreso. Pero para esto, la ONU nos dice que el nivel de pobreza no solo se mide a través de ingresos. ¿Por qué? Porque también se debe medir a través del acceso a servicios. El método 1 que nos plantea CEN es la canasta de consumo. Lo que nos dice es que a través de la canasta de consumo que las personas perciben, se tiene que ver si esta satisface ciertas necesidades básicas y si no. Y si no satisface las necesidades básicas, entonces se entra en un estado de pobreza. El método del ingreso se refiere al salario mínimo que se establece, el gobierno establece un salario mínimo y si las personas no tienen ese salario mínimo se encuentran en una situación de pobreza. Luego viene el nivel de ingresos, que prácticamente va de la mano con la posición socioeconómica, porque cuando estás en una posición socioeconómica más alta, los ingresos que percibes también son altos. Sin embargo, si estás en una baja, percibes menos ingresos. Los ingresos dependen mayoritariamente de las actividades que realices y cómo se valoran estas actividades dentro de tu país. Y es más o menos el dinero recibido por trabajo, compensado por trabajo. El nivel de gastos. Para esto se debe explicar un concepto que es la paradoja del ahorro. ¿Por qué? Porque dentro del gasto, las personas gastan de acuerdo a sus ingresos. Sí, pero dentro de este gasto, dentro de sus ingresos, hay un gasto y un ahorro. Las personas o gastan o ahorran su dinero. ¿Cómo funciona esto? Y es que se concibe la idea de que el ahorro es bueno para las personas y bueno para la población. Sin embargo, si se tiene en cuenta que en situaciones económicas complejas del país, las personas comienzan a ahorrar, entonces hay una disminución de una demanda agregada para ciertos productos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo repercute esto económicamente? Es que si hay una disminución de demanda, hay menos venta. Las empresas comienzan a percibir menos ingresos por parte de este ahorro, las personas comienzan a comprar menos. Entonces, las empresas lo que buscan es que su margen de ganancia siga siendo el mismo y buscan disminuir costos. ¿Cómo se hace esto? A través de los recortes laborales y de la mano de obra. Entonces, tenemos en cuenta que hay una paradoja del ahorro. Sin embargo, eso no es totalmente malo. El ahorro también puede ser inversión, y si los productores o las personas tienen este dinero, lo invierten en educación, en conocimientos, capacitaciones, entonces sí va a tener un mayor aprovechamiento del dinero. Además tenemos el entorno sociocultural, que se refiere más a la cultura y a cómo las personas crecen dentro de un entorno social, cómo se desenvuelven y cómo son los objetivos de estas personas respecto a su sociedad, que les han enseñado valores, cultura, si buscan ir a la universidad o si su objetivo es solo trabajar. Luego tenemos los agricultores puneños de quinoa, que en realidad son las personas dedicadas a la producción de quinoa dentro del departamento de Puno, y lo más importante, o uno de los factores importantes de trabajo, que es el nivel de pobreza en los agricultores puneños de quinoa. Las provincias de Puno donde más producción de quinoa se da es en Azángaro, Collao, San Román y Huancaná. El problema es que donde justamente en estas provincias, en Azángaro, el nivel de pobreza es de 55% y pobreza extrema es de 18.8%. Y estas cifras son muy parecidas en las demás provincias, excepto Huancaná, pero se ve el nivel de pobreza en estas provincias. Luego tenemos entonces el objetivo general del trabajo, que es determinar la influencia de las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Panamá sobre el nivel de pobreza de los agricultores de quinoa en Puno. De esto se derivan tres objetivos específicos. El primero es determinar la influencia de estas preferencias arancelarias de este tratado entre Perú y Panamá sobre el ingreso de los productores, de los agricultores de quinoa del departamento de Puno. Segundo objetivo específico es determinar la influencia de este tratado dentro o sobre el nivel de gastos de estos agricultores de quinoa, y el tercero es determinar la influencia de estas preferencias arancelarias derivadas de este tratado sobre el entorno sociocultural de los agricultores de quinoa del departamento de Puno. Englobando todos los problemas que mi compañera acaba de mencionar anteriormente,
Nosotras hemos llegado a una hipótesis general. Esta hipótesis es que las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio establecido entre Perú y Panamá ejercen una influencia significantemente positiva sobre el nivel de pobreza de los agricultores de quinoa en el departamento de Puno. Con respecto a esta hipótesis general, derivan tres hipótesis específicas, las cuales son las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio establecidos entre Perú y Panamá ejercen una influencia significativamente positiva en el nivel de ingresos de los agricultores puneños, además en el nivel de gastos de los agricultores puneños y en el entorno sociocultural de estos agricultores. Tenemos nuestra primera variable, el nivel de pobreza. Esta variable, según su naturaleza, es cuantitativa, ya que se puede medir. Además, de acuerdo a su dependencia, es dependiente, ya que depende de nuestra segunda variable. Esta segunda variable influye en los resultados de nuestra primera variable. Además, según su abstracción, es observable, ya que está definida o tiene tres dimensiones: el nivel de ingresos, el nivel de gastos y el entorno sociocultural. Estas dimensiones pueden ser medibles, tanto en costos, es decir, en monedas, en soles, o también pueden ser medibles según el nivel de satisfacción. Nuestra segunda variable son las preferencias arancelarias. Esta variable, según su naturaleza, es cuantitativa y según su dependencia es independiente, ya que ésta influye en nuestra variable dependiente. Prosiguiendo con la operacionalización de las variables, vamos a comenzar con la variable nivel de pobreza. Esta variable se define en gastos, nivel sociocultural e ingresos. Con respecto a los gastos, vemos que es la salida monetaria que se emplea para establecer, para satisfacer algunas necesidades básicas de nuestra unidad de estudio, como por ejemplo la alimentación, la salud, la educación, el vestido, el calzado, el transporte, la vivienda. Además, se define también en el nivel sociocultural, que es el entorno en el que se desenvuelve esta unidad de estudio. En este caso, por ejemplo, tenemos el grado de estudio, el número de los hijos y la educación financiera que nuestra unidad de estudio tiene. Además, está definida como sobre los ingresos, que son el ingreso monetario que se percibe en recompensa de una labor o una actividad laboral que ellos emplean. Como por ejemplo, tenemos el ingreso promedio familiar, en este caso nuestra unidad de estudio son los agricultores de la quinoa, entonces el ingreso promedio que ellos perciben, además el ingreso monetario, la salud, la educación, el vestido, el transporte, la vivienda. Prosiguiendo con la otra variable, que es la diferencia nacional, esta básicamente tiene como base las mercancías negociadas, el criterio de origen del producto, el criterio de elección para la mercancía destinada. Con respecto a las mercancías negociadas, en este caso, la primera investigación se basa en la quinoa. Esta, el quinoa, representa la lista de mercancías negociadas entre el Perú y Panamá. Es decir, que esto tiene que cumplir un criterio de origen. Es decir, que esto tiene que ser necesariamente tiene que haber cumplido lo plantada, cosechada en tierras peruanas. Estas son las reglas de origen y los procedimientos del TLC con Panamá, ya que este origen se valora para que se puedan establecer los criterios de elección para la mercancía, en este caso el destino. Estos criterios de evolución se basan en la base de declaración y en la base del TLC con Panamá, ya que la quinoa pertenece a una determinada base de declaración. De acuerdo a este carácter, se le aplican diferentes tasas de reducción en el arancel. En este caso, como la quinoa es un producto o un producto, se le aplica 0%, es decir, no se le cobra ningún arancel a Perú cuando quiere exportar a Panamá. Vamos a continuar con la parte del método de trabajo. El enfoque que tenemos para este trabajo, como ya se puede ir concluyendo, es un enfoque cuantitativo.
El tipo que tenemos es, según el objetivo de estudio, es básica, según el medio de obtención de datos de campo, porque vamos a ir a obtener nuestros datos de la misma unidad de análisis. En cuanto a la es básica, porque no es que vayamos a aplicar algo todavía, sino vamos a obtener cuáles son las causas de por qué los agricultores no están teniendo el nivel de ingresos por la venta de la quinoa. Y según el nivel de medición y naturaleza de la información es, bueno, como ya se deduce, cuantitativa. El diseño cuantitativo es no experimental, transversal y de correlacional causal, porque como se mencionó, se busca establecer la relación entre las preferencias arancelarias y el nivel de pobreza de los agricultores de Puno. La población, se ha tomado una muestra, en primer lugar nuestra muestra es finita porque ya tenemos antecedentes de que ya hay un cálculo de cuántas personas se dedican a la producción y cultivo de quinoa en la región del Puno. Entonces tenemos que, con un nivel de confianza de 98% calculado, tenemos que 1.300 agricultores de Puno en la provincia del Callao, San Chucuito y San Román van a ser el número de nuestra muestra. En cuanto a las técnicas que vamos a usar, va a ser una técnica, la encuesta, la cual será, la técnica va a ser una encuesta. Y para esa encuesta vamos a realizar un cuestionario que va a estar dirigido a la unidad de análisis. El procedimiento. En cuanto al procedimiento, tenemos que tener en cuenta esto: el planteamiento de nuestro objetivo y la pregunta. Bueno, nuestro objetivo es determinar la influencia de las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio establecido entre Perú y Panamá sobre el nivel de pobreza de los agricultores de quinoa en el departamento de Puno. Y nuestra pregunta es: ¿qué influencia ejercen las preferencias arancelarias derivadas del Tratado de Libre Comercio establecido entre Perú y Panamá sobre el nivel de pobreza de los agricultores de quinoa en el departamento de Puno? Nuestro plan es, bueno, el primer punto es que tenemos las fuentes que van a ser, bueno, los agricultores y que van a estar localizados en las provincias de Collao, San Chucuito, Puno y San Román, y lo vamos a hacer vamos a emplear un cuestionario para recolectar los datos y, bueno, vamos a analizarlos a partir de una matriz de datos. Previo a la aplicación se solicitará, bueno, el permiso a los agricultores. También se han considerado los costos de comunicación, se ha considerado también a las personas que van a aplicar la encuesta, también, y también acerca de el consentimiento informado que ya les mencioné. Y durante la aplicación también se cumplirá con las normas éticas, que acá también tiene que ver el consentimiento informado que van a dar. Se ha decidido dar como recompensa a los agricultores una charla en cuanto a la logística de exportación y también un incentivo económico. Después de la aplicación de nuestro cuestionario vamos a tener que procesar los datos. Para el proceso de los datos vamos a usar el programa estadístico SPS en su versión 23 del IBM. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a vaciar los datos a este programa para procesarlos, encontrar una media. Y también lo principal en esto es ver nuestras pruebas de hipótesis y el análisis correlacional de las variables. Y bueno, también para eso vamos a usar la estadística inferencial, un análisis inferencial. Y una vez obtenidos los resultados, vamos a ver la congruencia lógica de estos con respecto a todo lo que hemos planteado anteriormente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.